Bienvenidos al podcast del bienestar, el podcast que la derecha no quiere que escuches. Soy Jimena Lagunes y como cada lunes tenemos a los mejores invitados especialistas en los temas más relevantes de esta semana. Y como ya es costumbre, tenemos a Net García, una de nuestras invitadas favoritas y predilectas. Platícanos un poquito de ti. Hola a todos, mucho gusto, me da mucha felicidad de estar aquí con mi familia de Círculo Político. Soy Anet García Galeana, militante guerrerense y comprometida con la justicia social. Muchas gracias. Luis Colín, por favor. Un gusto estar aquí, es la primera vez que estoy. Muchas gracias por la invitación. Pues soy militante de Morena y defensor de las causas justas, desde Iztacalco para el mundo. Y Andrés Flores, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. También es la primera vez que vengo aquí al espacio, es un gusto estar con Círculo Político. Yo igual soy militante de Morena en el estado de Jalisco y ya pues ahora sí que tapateo en la Ciudad de México desde hace algunos años. ¡Ay, qué bonito! Qué mesa tan plural tenemos hoy! Y para eso queremos platicar con ustedes lo que está pasando con este empresario, Salinas Pliego, que es el que no suelta al gobierno y pues festejó su cumpleaños número 70. Fíjense qué manera de festejar tu cumpleaños tirándole al gobierno y haciendo mofa de una manera tan horrible, ¿no? ¿Qué opinan de este evento, Anet? En este personaje, Salinas Pliego, como te decía hace rato, cliente principal de Círculo Político, porque da nota cada semana de lo que da nota cada semana el señor de estos eventos y las declaraciones que da deudor del gobierno, pues es una desvergüenza este tipo de eventos. Ahí veíamos a Alessandra Rojo de la Vega y igual muchas fichitas en el evento. Yo la verdad no sé cómo este señor plantea un proyecto de nación cuando es un deudor del gobierno con aproximadamente o más de 74,000 millones de pesos que podrían ser utilizados para programas sociales, para becas, para obras, para construcción de infraestructura. Pues estaban acostumbrados al apapacho del antiguo régimen de mesas en oscurito, que es lo que ahora le plantea la presidenta, y la presidenta ya fue muy clara en la declaración que no va a haber pactos en oscurito, que si está en la disposición de pagar, que pues su contador se ponga en contacto con el SAT y haga el pago respectivo. Pero bueno, a ver, ¿qué opinan también ustedes de este personaje? No, me parece a mí, aparte, pues mucha hipocresía, ¿no? O sea, hablan de que no, que ellos se esforzaron mucho, tantos años trabajando y que somos gobiernícolas, quién sabe cuánto, pero ellos se enriquecieron por favores políticos de los gobiernos neoliberales durante el neoliberalismo, muchos de ellos por Carlos Salinas de Gortari, que pues no nos cansamos de decir que es quien fue el peor presidente de nuestro país porque endeudó, metió un sistema que demostró que no funciona y ellos quieren regresar a este sistema donde el gobierno no servía para las mayorías sino para estas minorías económicas que pues, estaban acostumbrados. Les dieron bancos, les dieron empresas, les dieron todo, y ahora que ya el gobierno les está cobrando lo que les toca pagar de impuestos, ay no, el gobierno es malo, y que pues se hicieron ricos por el gobierno, por ser amigos del gobierno. Totalmente, y que inclusive es esta clase de personalidades de la industria privada, del sector privado, que se enriquecen a base de las peores prácticas laborales, de cómo tiene trabajando la gente de Total Play, de Electra, de sus empresas, con los peores salarios, las peores condiciones, de alto riesgo, y más allá de eso, incluso lo que se ve, por ejemplo, de su cumpleaños, de cómo obliga a trabajadores a vestirse en este show y espectáculo, para que se aplaudan y le den el foco público por el que tanto ruega en redes sociales, a costa incluso de fomentar discursos de odio bien peligrosos para la población, lo que él hace atacando directamente la imagen de funcionarios de primer nivel, de personas que pensamos de una forma distinta, y de cómo comienza a aplaudir o fomentar esta clase de cosas. Yo creo que es algo peligrosísimo que él trata de traer a México pensando que funciona en otra clase de países, como lo hemos visto por ejemplo con Milei en Argentina. Sí. Pues la bandera decía Movimiento Anticrimen y Corrupción, Vida, Propiedad y Libertad. Pero no caes en un acto de corrupción cuando no pagas tus impuestos. Claro, ¿No? Totalmente. No hay que olvidar que la forma en la que adquirió Salinas Pliego una de sus empresas que les ha dado, bueno, parte de su fortuna, fue mediante un préstamo que adquirió con el hermano del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, que estuvo en la cárcel. Entonces, totalmente son actos evidentes de acuerdos en oscurito y también de actos de corrupción de esta persona.
Y sabes que también en este contexto, es este fin de semana que pasó todo, salió también el expresidente Zedillo diciendo que Morena era un partido que había destruido la democracia. ¿Qué opinas? Creo que esas personalidades realmente no tienen los pies en la tierra y creo que la democracia se encuentra más viva que nunca. Nada más que la gente ya no les da ese voto porque la gente no vende su voto por algún beneficio económico. La gente vota por un proyecto de transformación, por un proyecto de futuro para sus comunidades. Saben realmente lo que es la democracia y participan activamente dentro de pues, todo este proceso, que va mucho más allá de las campañas electorales, pero es algo que no ha sabido ver precisamente la derecha, Salinas Pliego y otro par de personajes pensando que todo se limita a eso, cuando realmente pues, la vida política va mucho más allá de lo que son las urnas, pero ellos se limitan únicamente a pensar en eso. Oye, y también salió Jorge Romero, el presidente del PAN, diciendo que podría ser Ricardo Salinas Pliego un candidato presidencial. Fíjate, la derecha ahorita está articulando, hace unos años le llamamos el tumor, ¿no? Todos unidos contra Morena. No han podido, después de tantas derrotas electorales que han tenido en cada proceso electoral, al menos desde el 2018, ahora van a probar con el discurso de la ultraderecha, lo decía Andrés, que es un discurso bastante peligroso en nuestro país, pero yo creo que no tiene cabida en nuestro país. Discursos así, la gente, el pueblo es muy inteligente, no se va a dejar llevar por estos discursos marruñeros en la derecha, no han podido y no van a poder. Afortunadamente hay un pueblo consciente, se está organizando la gente, aunque intentaron, por ejemplo, ahorita con las recientes tragedias de Veracruz, ¿no? Las inundaciones, de inundar de fake news, de que no dejaban pasar las ayudas. La gente aún así pues está con el proyecto y salió a desmentir que obviamente no, sí se está dejando pasar, está llegando la ayuda, se está organizando a la gente. Pues van a intentar de todo otra vez para intentar regresar al poder. No les va a alcanzar. El PAN, yo creo que se está quitando la máscara de quienes siempre han sido. Eso a mí me da gusto, que ya no son hipócritas, que ya se pintan como son de cuerpo entero, pues es una derecha fascista, como lo han sido siempre, nada más que le jugaron al buen ondita, al que sí, Totalmente. que medio sí somos LGBT, medio sí somos feministas, Sí, medio y hoy el somos pleito en aborto. Querétaro porque están en contra de la despenalización Exacto. del aborto. Hoy Ese están es el nuevo PAN. desenmascarándose como son, y eso es bueno, poner las cosas en su lugar. Eso es lo que ellos representan, y nosotros lo que representamos es totalmente lo contrario. Oigan, y pues pasando a un tema muy agradable, realmente fue que la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer su nuevo libro, lo presentó y se llama Diario de una transición histórica. La verdad es un libro que llena de gozo a los que seguimos a la Cuarta Transformación, porque habla como de todo esto que debemos de saber. Toma 3 temas fundamentales, que es transición presidencial, vínculo con el movimiento y proyecto de gobierno. ¿Qué opinan de este libro? Urgentemente tengo que leer el libro, ¿verdad? Pero he visto bastantes fragmentos en redes sociales ya de varias personas que han leído el libro. Narra, según esto, la transición que vivió la presidenta junto con nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que es muy valioso también retomar alguno de los fragmentos que leí. Fue que después, en el 2016, después del fraude electoral, Andrés Manuel comisiona a nuestra presidenta en los estados de Querétaro y San Luis Potosí para algunas acciones del gobierno legítimo, que se llamaba en ese entonces, y para la transformación de conciencias. Y narra cómo la acompañaban en un coche sin presupuesto, se quedaban en hoteles modestos, iban casa por casa, lo acompañaban el ahora secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, Carlos Ulloa, que hoy está frente a Birmex. Y pues es muy valioso recordar cómo se inició esta lucha y cómo nuestra presidenta ha caminado, fue muy cercana y sigue siendo muy cercana a nuestra expresidenta Andrés Manuel López Obrador, pero cómo se inició la lucha en ese entonces. Esos han sido algunos fragmentos que he podido leer en redes sociales de este libro. Yo creo que es importante no olvidar de dónde venimos, para saber hacia dónde vamos, y aparte también para las nuevas generaciones, ¿no? Yo veo ahorita jóvenes que están entrando a la universidad, pues a ellos no les tocó, si nos ponemos hacia atrás, yo empecé a militar en Morena como en 2016, yo creo 2015, yo era muy joven, tenía como, no sé, 17 años, yo creo, hace ya unos 10 añitos, y ya era un partido naciente, creciente,
pero aún no era el gran partido que soy, y que hoy veo que han sumado a muchísimas voluntades y muchos de ellos jóvenes, y es importante estar difundiendo cómo se construyó este movimiento para que sepan de dónde provenimos, ¿no? Y que no caigamos en tentaciones, que no caigamos en repetir viejos vicios, ¿no? Siempre es muy importante estar teniendo estas lecciones de nuestros dirigentes, como es Andrés Manuel y la presidenta Claudia, para que no se pierdan las nuevas generaciones y que sigamos construyendo este gobierno popular que está haciendo ahora, ¿no? Y sobre todo en defensa de la gente más necesitada. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, coincido con lo que comenta Luis. Creo que es un proceso muy enriquecedor el recordar cómo es que se fue formando esta gran base social, tocando casas, haciendo trabajo territorial, cercano a la gente, una manera completamente disruptiva de hacer política en ese momento, que ahora tal vez ya estamos muy familiarizados con lo que es estar en el territorio, menos escritorio, más territorio, pero que inclusive ha llegado el punto en que el PAN lo que dijo en su gran evento de refundación y reconstrucción era que iban a hacer sus candidaturas por encuesta, que iban a tocar puertas, que no iban a dejar el territorio, tratando de imitar precisamente lo que ha funcionado con Morena, porque pues ellos van 15 años atrás. Y también encuentro muy enriquecedor el libro de la transición, este nuevo libro, en donde es algo histórico el narrar y contar cómo un gobierno tan legítimo como el que fue del presidente Andrés Manuel López Obrador ahora pasa la batuta a una segunda etapa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde las políticas públicas dan una continuidad a lo que sí ha funcionado con la gente al frente, con las verdaderas necesidades y poniendo ahora sí que pues como prioridad a los que menos tienen, por el bien de todos, primero los pobres. Claro, y hoy en la mañanera lo mencionó ella, dijo, es que la oposición quiere hacerme quedar como que el presidente está atrás de mí y se equivocan. Es que no le voy a dar la espalda al presidente, somos parte del mismo movimiento, ¿no? Somos parte del mismo proyecto. Entonces es importante, o sea, decir, habla de él, expresidente, pero sí es porque hay una continuidad de un proyecto de nación. ¿Por qué la gente debería leer este libro? A ver, cuéntenos. Yo creo que lo tienen que leer precisamente por lo que decía Luis, para no olvidar cómo fue todo este proceso de construcción de bases, de organización, de pensar cómo era el partido que realmente el pueblo necesitaba y de que es un partido en donde el pueblo se encuentra al frente. Incluso ahorita con el gran ejercicio que tenemos de los comités seccionales, ha habido una muy buena participación de todas las personas en cada sección electoral, en cada colonia, para organizarse y seguir promoviendo pues este proyecto de nación que tenemos. Ahora sí que desde lo local para llegar a lo nacional. Creo que es algo muy enriquecedor y no tenemos que olvidar pues cuando esto iba comenzando con asambleas chiquitas, sin presupuesto, con una asociación civil. Creo que podemos rescatar cosas bien valiosas que no hay que olvidar y que tenemos que seguir llevando a la práctica. Sí, no, yo creo que el pueblo en general y particularmente quienes militamos en el proyecto de la transformación, pues es fundamental leer el libro de la presidenta. Lo hizo también el expresidente Andrés Manuel, ¿no? Nos dejó el último libro de Gracias, que para nosotros como una gran lección de cómo continuar haciendo política, y la doctora le está poniendo su sello a su sexenio y su sello al movimiento también, ya como la conductora de este movimiento. Andrés Manuel pues es nuestro fundador y también quien marcó la pauta, pero ahora quien le toca conducirlo es a la doctora Claudia Sheinbaum, y que es importante leerlo para saber también cómo ella busca, ¿no? Nos marca ruta, nos marca horizonte de cómo debemos seguir construyendo la transformación del país. Oigan, pero es importante también mencionar justo que viene para la transformación en este momento histórico, ¿no? Porque sí están las bases sentadas. Ella habló justo de que son políticos de a pie y que es una mujer que trabajaba doble. Decimos, yo llegaba, trabajaba en la UNAM, cuidaba a mis hijos y además trabajaba por el proyecto, por el pueblo, ¿no? ¿Qué es la enseñanza que está queriendo dejar Claudia para estas nuevas generaciones de políticos? De no cansarse de estar todo el tiempo, o sea, las mujeres en nuestro país trabajan siempre mucho, el doble, lo dijo ella, ¿no? Y entonces seguro se nos viene a la cabeza nuestras mamás, ¿no? Yo, que mi mamá fue madre soltera muchos años, y llegaba a trabajar y llegaba a trabajar en la casa, a ponerse a hacer tarea con nosotros, que a la cena, etcétera. O sea, las mujeres son guerreras de nuestro país, entonces eso hay que aprenderle a las mujeres, a no cansarnos, a chambear el doble, a poner todo de nuestra parte para seguir en esto. Y ahora yo creo que estamos viviendo un momento histórico, sin duda leer este libro también es
entender la visión de la primera mujer presidenta en México. El partido ahora Morena, que sigue siendo un partido movimiento y se busca que no se aleje de ser un movimiento cercano a la gente, yo creo que nos ha demostrado en estos dos gobiernos, en el segundo piso ahora de la cuarta transformación, que no solamente es un tema que se queda en retórica o en discurso, sino que se transforma a acciones. Y uno de ellos es ahora el tema de la justicia social con las mujeres. La presidenta en los primeros meses de su gobierno, si no es que en los primeros días, lanzó el programa Mujeres para el Bienestar, que es este apoyo económico precisamente para un tema de justicia, por una jornada doble que han hecho las mujeres toda su vida. Ahora tiene un sistema de cuidados, entre muchos programas sociales más. Entonces, pues son acciones que se llevan, más bien discursos que también se están llevando a realidades y a transformar la vida de las personas, y tan es así que más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Y bueno, yo creo que también en los próximos años vamos a ver cómo la vida y la realidad de los mexicanos se transforma gracias a estas políticas públicas progresistas y cercanas a la gente. Sí, una presidenta que sin duda ha buscado el reconocimiento de la mujer, ¿no? Eso es algo, que las mujeres a través de la pensión Bienestar Mujeres puedan tener cierta independencia económica para que puedan dedicarse a un poco más a ellas y a su familia, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo creo que incluso como gobierno comenzamos con el pie correcto. Ayer estaba escuchando La Mañanera, en donde precisamente Citlali Hernández hablaba del Día Internacional de los Cuidados y exponía cómo precisamente, aunque se está trabajando en consolidar el Sistema Nacional de Cuidados, ya los programas sociales están enfocados principalmente en los cuidados, y tenemos un gobierno cuidador en donde cercanamente un gran presupuesto, del total del presupuesto cerca del 70 y tantos % ya está enfocado en acciones de cuidados. Únicamente hace falta más como sistematizarlo, organizarlo, y es parte también de los esfuerzos que se están realizando aquí con el sistema de cuidados de la Ciudad de México. Sí, creo que es algo muy valioso que estemos viendo hacia ese lado. Así es, ¿no? Y también olvidaba mencionar salud casa por casa, que es justo para prevenir y estar cercano a adultos mayores y llevar medicinas. Yo creo que es histórico también programas como también hablando de nuestra secretaria Citlali, secretaria de las Mujeres, el repartir cartillas de derechos de las mujeres para que las mujeres en todas las comunidades y en todos los rincones de México puedan saber qué derechos le corresponden. Y bueno, también la reivindicación de los pueblos afromexicanos e indígenas. Yo creo que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum voltea a ver a esas minorías que siempre habían estado olvidadas, y pues se le está haciendo justicia social. Exacto. Mencionaste que el tema de las mujeres y olvidamos con todo decir, pues la presidenta creó la primera secretaría de las mujeres en nuestro país, o sea, una secretaría para ellas, por ellas, trabajando para disminuir la violencia. Me tocó ir con Citlali en una asamblea de estas que hacen de voces las mujeres, creo que así se llama. Son asambleas muy potentes, o sea, están muy cañonas porque aparte que las mujeres denuncian muchas cosas, se cansan tantas cosas, como que se liberan y después se organizan, porque dicen yo propongo esto, yo propongo el otro, y esto también es súper potente cómo nuestro gobierno popular está organizando también a través a las mujeres desde empoderándose de esto, lo que tienen derecho, nadie les puede quitar esto, nadie les puede quitar el otro, porque anuncian abusos laborales, cosas así tremendamente fuertes en estas asambleas. Y después de decirlo, dicen, bueno, ok, ¿y qué vamos a hacer? Y le dan propuestas a la secretaria de las mujeres, y le dan propuestas a su equipo. Y se están organizando ahora también a través de las Tejedoras de la Patria, que es un programa que me parece bellísimo, que busca organizar a las mujeres y darles el reconocimiento a las mujeres que han hecho pues cosas en su comunidad. Me tocó mucho, la semana pasada que hice una actividad en Iztacalco, la vecina que no recibe en una unidad habitacional. Sí, nosotros somos las viejas argüenderas aquí que siempre tenemos el despapayo. Yo les decía, más que viejas argüenderas, pues son las mujeres que organizan y que históricamente han organizado. Quienes hacemos política nos vamos a una colonia y es una mujer la que está organizando esa colonia. Sí. Es la mujer la que te avisa qué programa social viene, quién va a venir. Entonces me quedó mucho y me comprometí con ellos después de regresar para darles esas cartillas y demás.
que se está cambiando el chip de viejas argüenderas a mujeres organizadas. Sí, es cambiar estereotipos. Mujeres Sí, organizadas. es cambiar estereotipos, ¿no? Porque hay un machismo arraigado Sí. donde hasta ellas mismas se nombran con ese machismo. Y es algo que no sería una realidad con todos estos cambios. Y no mencionamos tampoco lo de la igualdad sustantiva en la Constitución, Sí, que también sí. hizo la presidenta, ¿no? Entonces, constitucionalmente, la presidenta la verdad es que se ha dado mucho para Sí. las mujeres, ¿no? Cañón. Y por otro lado, y tristemente, ya hasta el cono sur de Latinoamérica tenemos otra realidad, ¿no? Tenemos a un Milei arrasando legislativamente, ¿no? En estas elecciones por varios factores, podría ser, Sí. ¿no? Pero pues estamos viendo que se está volteando a la ultraderecha. ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que nuestros hermanos argentinos ya venían de un hartazgo con una inflación de creo que más del 100%. Yo creo que también eso abrió paso ahora a gobiernos de ultraderecha como Javier Milei, pues es también, ahorita creo que ganó su partido el 40%, es una elección intermedia. Y el último presidente que había en una elección intermedia posicionado a su partido había sido Macri, creo que con el 7% y Milei ahorita con el 14%, entonces yo creo que también nos deja una lección que hay que los gobiernos de izquierda y progresistas también trabajar de la mano de la gente y con instituciones y también dando resultados para que en estos hartazgos de la persona, de la población, pues no haya cabida de que estos discursos y estos gobiernos entren en una, yo creo que una desesperación de que haya alternadas o ver alguna otra alternativa, también a ver cómo nos va, pero bueno, que estos personajes pues reproducen discursos de odio, clasistas, elitistas, que no se fijan en el bienestar de las mayorías. Sí, totalmente. O sea, yo coincido con lo que dice Anet y creo que incluso ahorita Milei y Argentina es un ejemplo de la batalla comunicacional, de cómo precisamente la presidenta dice todos los días en la mañanera, si no existiera este ejercicio, si no lo hubiéramos hecho desde hace algunos años, la gente nada más tendría lo que comunican los medios de comunicación. Y Milei, Donald Trump, Salinas son un claro ejemplo de cómo están dando ellos la batalla para crecer a base de fake news, a base de mentiras, con discursos de odio, pero principalmente en las redes sociales. Viendo cuál es la tendencia, cómo puedo hacerlo en 2-3 minutos, me saco la motosierra, digo algo que sea extremadamente viral y voy a causar simpatía o agrado con los votantes. Pero realmente no es que tengan ellos un proyecto de nación, un proyecto político, una ideología, lo que tienen son coyunturas de redes sociales, en donde se están limitando a eso para ganar de la manera, ahora sí que más vil, populista y mentirosa que puede llegar a existir. Pues sí, pero también hay un factor ahí, ¿no? Esta Cristina Kirchner comentó que injerencismo por parte de una ayuda condicionada, ¿no? También, ¿qué opinan? Sí, pues Donald Trump lo dijo, ¿no? O sea, que les fue bien en Argentina, o sea, les fue bien a Estados Unidos, como si hubiera sido una elección de los Estados Unidos. O sea, es obvio que está metido ahí nuestro vecino del norte y que, a diferencia del resto de América Latina, en México se ha tenido una posición de no injerencismo, de respetar nuestros procesos y que también, como lo dijo Andrés, pues nuestro gobierno está informando y eso es lo que hay que hacer. Y también a hermanos de América Latina, de Argentina sobre todo, que se metan a dar la batalla mediática, que no se queden solo con los medios de comunicación, también ellos marquen la diferencia de lo que fue un gobierno del peronismo en Argentina con lo que está haciendo el gobierno de Milei. Y poner los gobiernos de derecha en Argentina, ¿no? El de Macri y el de Milei, compararlos con los gobiernos que tuvo Néstor, Cristina, etcétera, y cómo sí funcionan políticas de bienestar para las mayorías, ¿no? Y siempre estar dando la batalla todos los días en temas de comunicación. Y pues nada, mandarles pues, buena vibra, mucha luz, porque se van a echar. Está ahorita alentonado Milei, Sí. yo espero que en las próximas elecciones pues haya una opción política distinta para el pueblo de Argentina, porque la están pasando mal. Sí, pero también el tema aquí es, por ejemplo, es valorar lo que ha hecho el gobierno, ¿no? O sea, aquí en México lo que se ha procurado justo es soportar a la clase más pobre, ¿no? Por el bien de todos, pero no a los pobres. Y eso ha evitado que haya un hartazgo social, ¿no? Sí, totalmente. O sea, creo que inclusive
es algo histórico, precisamente este eslogan y llevarlo a la práctica de que por el bien de todos, primero los pobres. Por primera vez en la historia de México, realmente en la historia contemporánea se volteó a ver a las personas más necesitadas con políticas públicas enfocadas en lo que realmente necesitaban. E incluso un caso de esto era lo que mencionaban hace rato de las inundaciones, de cómo la oposición trata de engañar y mentir respecto a los apoyos que sí estaban llegando, este discurso de revivir que el Fonden funcionaba cuando realmente nunca funcionó. Creo que es batalla comunicacional, seguir informando, dando a conocer, y pues precisamente la gente siente cómo estamos progresando, cómo se encuentran mejor que antes. Incluso, por ejemplo, mi papá era un padre soltero sacando adelante a 3 hijos y fue algo extremadamente difícil para él. Si lo hubiera hecho en aquel momento con los programas sociales y la visión de gobierno que existe ahora, sería algo muy distinto. A él le tocó vivir lo del sistema de cuidado siendo padre soltero, pero pues es algo que va mejorando. Es una realidad completamente distinta a lo que vivimos en el sexenio de Felipe Calderón. Por ejemplo, yo que soy de Jalisco, es un sentir completamente distinto el tema de la seguridad, radical, pero es algo que pues ellos no se enfocan en comunicar. Ya incluso pareciera que olvidaron lo de García Luna, hacen de todo por no mencionarlo. Y las elecciones no se ganan en redes sociales, sino también estando cercanos a la gente, y pues ahí están los resultados. Nuestra presidenta tuvo un triunfo avasallador frente a la oposición, y todas estas mentiras pues no les funcionan, estas narrativas que tienen en medios no les funcionan. La gente dice, bueno, no la gente, la oposición quiere implantar esta narrativa de que no se están entregando los apoyos. ¿Y qué dice la realidad en Acapulco y en Guerrero, que es de donde yo soy? Es el estado donde la presidenta tiene la mayor aprobación del país, 85% de aprobación en todo el país. Y pues se preguntarán por qué, porque ha habido un gobierno de México cercano que respondió ante estas tragedias, que en vez de ser ruines, como dijo nuestra presidenta, atendieron la tragedia. En cuanto la presidenta tomó protesta, al otro día ya estaba en Acapulco atendiendo las tragedias, entregando los apoyos para la reconstrucción de las viviendas, entregando apoyos económicos de manera directa, sin intermediarios, sin corrupción. Y bueno, la gente responde con mucho amor con amor se paga. Y es por eso que tanto en Acapulco como en Guerrero la gente respalda al gobierno de nuestra presidenta y quiere mucho al movimiento. Oigan, ¿y por qué la derecha está tomando tanta fuerza? Yo no siento que esté tomando fuerza, o sea, creo que está haciendo ruido. No, en América Latina, o sea, como no. En México no, o en México sí, somos claro. justo un país privilegiado, ¿no? Porque la verdad, como yo creo que esto de primero los pobres, yo nunca lo había escuchado en ninguna parte del mundo, ¿no? Y vaya que hay pobreza, ¿no? Entonces esto vamos a la vanguardia, o sea, México va a la vanguardia social y humanitaria. Pero ¿por qué en otros países de Latinoamérica la derecha cree que esté tomando tanta fuerza? Pues yo insisto mucho con el tema de la campaña comunicacional. O sea, creo que tal vez Donald Trump en su momento llegó a ser como este gran referente disruptivo de la derecha, comunicador, que incluso pues abiertamente iba en contra de los derechos humanos, en contra de la diversidad, de las mujeres, de los extranjeros. Y llegó a haber casos, como es el tema de Milei, en donde dijo, pues cómo lo adapto a mi manera regionalista, cómo funcionaría aquí en Argentina. Y así como Milei también hay otros, incluso pues el mismo PAN adoptando un eslogan tan peligroso que recuerda a la época nazi de Mussolini. Es muy triste cómo precisamente buscan como estos ganchos para tratar de enganchar, de agarrar el clickbait y que la gente vea su video, cómo tratan de que el populismo llegue a difundirse desde las redes sociales, pero creo que precisamente son movimientos que llegaron a ser fuertes por este tema de la comunicación, por la forma en que comunican. Yo creo que también han aprovechado muchos errores que han tenido gobiernos progresistas en América Latina. Veo con mucha tristeza, por ejemplo, y que también lo retoma después la presidenta en su libro, la disputa innecesaria entre dos dirigentes en Bolivia, ¿no? Por eso es que se pierde la elección en Bolivia, ¿no? Un presidente de derecha asumirá las funciones en Bolivia. En los movimientos se debe tener cabeza fría, pies en la tierra y la unidad por encima de todo, porque no es quítate tú porque voy yo, no es mi interés personal, el interés superior es el del proyecto. Y pongo el ejemplo de Bolivia porque pues se disputaron entre dos compañeros de su movimiento
se estuvieron golpeando en redes, en medios de comunicación, con el aparato institucional y de partido y del movimiento, y el resultado está en que la gente terminó votando por un presidente de derecha. Y yo creo que el menos culpable es el pueblo. O sea, el pueblo claro. vota conscientemente, ¿no? A mí no me gustan a veces las posturas de compañeros de izquierda culpando a la gente por cómo vota, ¿no? Pues también nosotros, ¿qué errores hemos tenido, ¿no? Y hay que, cuando tengamos estos errores, hay que asumirlos y corregirlos. También no andar difundiéndolos y divulgándolos y que así somos muy críticos y tal. Se corrigen adentro y la ropa sucia se lava en casa y se corrige y vamos a dar calidad. Pero sí mencionar, si hay un error, mencionarlo y corregirlo, ¿no? Y creo que ese fue un error en Bolivia, la división entre el propio movimiento que aprovechó la derecha muy bien, se metió y les ganó. Y eso es lo que hay que evitar aquí en México. La unidad ante todo, por encima de todo. Si no me cae bien Sultanito Pérez, pues ni modo, apechugarse, es el que el pueblo eligió, pues vamos con él o con ella. Y esa es como hay que hacer. Y me gustan los comentarios, hay que ser críticos y yo creo que Luisa María ha hecho un gran trabajo dentro del partido, implementando acciones y también ha comentado lo que dijo Luis, la ropa sucia se lava en casa, el comité de evaluaciones para que haya gente del movimiento que evalúe los perfiles que se quieren integrar al movimiento, hay que ser muy cuidadosos con eso y cuidar, ser congruentes con los principios del movimiento para que no pues haya una legitimidad, ¿no? Y haya congruencia con lo que estamos con el discurso y en las acciones. Entonces yo creo que también pues no hay que dar espacios a que la ultraderecha o estos movimientos nos puedan pues ganar en las urnas, sino ser muy congruentes, muy cuidadosos, muy críticos y realizar las correcciones que se tengan que hacer. Claro, por eso hay que leer el libro de la presidenta, ¿no? Que justo es una invitación a la unidad, Sí. a luchar por el proyecto de nación. Y pues bueno, esto fue el podcast del bienestar, el podcast que la derecha no quiere que escuchen, así que escúchenos todos los lunes y por favor, muchísimas gracias por haber venido y por haber Gracias a compartido. ustedes. Gracias a ustedes. Saludos a Simón Levy. Pobrecito, Es que, urge a ver, está culpando al gobierno. A ver, Oye, ese es un gran tema. sí, Gran Sí, tema. Estoy toda la simulación. en shock a ver. porque ya se presentó el abogado de una de sus víctimas en el mismo hotel en Portugal Sí. y él con todo un background falso de Washington y yo digo, Dios mío, pero yo creo que es una gran lección, gran lección para los medios de no replicar estas mentiras de este personaje porque ellos han sido quienes le han dado foro y quienes se han encargado de reproducir las mentiras de esta persona que no tiene, la verdad, ninguna seriedad. Pero saludos, Simón Levy, hasta Portugal. No, pero, Washington. O Washington. O sea que esté. oye, pero aquí hay un tema importante, cómo los medios no verificaban información Es gravísimo. y cómo le dieron cabida a medios grandes de derecha, porque lo único que hacen es justo volver a quedar así. Es ridículo. Es ridículo. Andrés, ¿tú qué opinas de este caso? No, me da pena, o sea, cuando se dice así, me da un abrazo. Si a Simón Levy no le da pena, ¿a ti por qué te da pena? Es que digo, estás bien, o sea, te hace falta una razón. Y Simón, no, pena Se ve horrible en foto. Sí, Se ve horrible. quieres hablar con alguien, hay mucha gente que te puede escuchar, tranquilo. Bueno, pero culpa, ¿no? Mucho al gobierno. Dice Sí. que... ¿Qué opinan de eso? O sea, quiere enriquecer de nuevo, es lo que les digo, o sea, culpan al gobierno, pero cuando quieren, papá gobierno, pues ahí van a estar, ¿no? O sea, pero que hagan las cosas bien, derechas, es lo que no les gusta, pero ellos quieren traficar con influencia, Totalmente. quieren llevarse su mochada, quieren dar a sobreprecio, no les gusta la legalidad, aunque hablan mucho de legalidad, son los primeros que rompen la ley. Sí, tristísimo. O sea, coincido precisamente con el tema de que los medios de comunicación tienen que verificar sus fuentes antes de andar comunicando en el foro nacional. Me impresionó mucho, por ejemplo, MBS con Luis Cárdenas, que hasta hizo su videollamada de aquí estoy con Simón Levy, me dice que está libre en Washington. Y ya se avientan ahí su videollamada al aire, horas después, nunca estuvo en Washington, pero ya comunicaste a todo el país que estaba en Washington y en vivo. Pues es que lo curioso es que tenía teléfono abierto con los grandes comunicadores del país y así como comunicó su fake news de que estaba en Washington, como no comunicó muchísimas fake news. Sí, el tema de las visas, de la persecución de Estados Unidos, de que él Del tiene atentado. información privilegiada,
que lo siguieron 2 pistoleros y bueno, pues es gravísimo también el tema con los medios de comunicación. ¿No? Y lanzada como de, sé que tal candidato le va a pasar esto, o sea, como raro, ¿no? Tiene un delirio, Siempre por una cita en el psiquiatra y ya mandémoslo a tratamiento, está grave su delirio. O abrázalo. Sí, o sea, aquí hay un abrazo con el psiquiatra. Le mandamos un abrazo. Aquí hay mucho amor en este momento. Bueno, pues esto fue el podcast del bienestar, el podcast que la derecha no quiere que escuches todos los lunes. Nos vemos aquí con estos invitados de lujo. Hasta luego.